Bueno, esta historia recién empieza. Sergio Massa. Hace varios días, idas y vueltas, idas y vueltas, idas y vueltas, y recién mencionaba cuando, con muy buen criterio, Felicita dijo, bueno, cuando designaron a la señora Batakis, tranquilizaron, arrugaron, te tiraron $1, y de pronto empezó a circular el nombre de Massa y de pronto se despertaron los operators. ¿Qué pasó? Sí, en realidad, Horacio, ¿cómo están ambos? No podríamos hablar que de golpe se despertó el nombre de Massa, ¿no? Más bien... No, digo los Mercadelli. No, y lo que pasa es que hace tiempo Massa está intentando desembarcar, ¿no?, dentro del gabinete económico. Todavía no habían alcanzado las condiciones políticas, te diría, ¿no?, los acuerdos políticos para llevarlo adelante. Finalmente eso llegó a una síntesis y tenemos ahora entonces a Massa como ministro de Economía, como ministro Nasa, también... mira, te voy a interrumpir, vamos a ir rápido a Twitter para ver otra vez a Malena Galmarini. Recordemos que ayer publicó un tuit que dio mucho que hablar, acaba de hacer una publicación en donde dice primero la patria, después el movimiento y luego los hombres y mujeres, suma entre paréntesis, junto a los 4 desde siempre y para siempre, espalda con espalda, @Frente Renovador, @Sergio Massa, y obviamente esto tiene que ver con el comunicado que hace algunos minutos emitió el gobierno, donde confirma, ¿no?, el ingreso de ese superministerio de Sergio Massa. Esa estructura, Nasa, que ahora repasemos cómo quedó para entenderla mejor. Esa estructura es lo que pedía Sergio Massa en un comienzo, cuando se rumoreaba, llega Sergio Massa, y él parece que hizo una serie de peticiones y dijo, bueno, si yo soy ministro de Economía, quiero esto, esto y esto, y en ese momento no se llegó a ningún acuerdo. No. Ahora se lo dieron. Ahora se lo dieron. A ver, queda como incógnita pensar quién va a ir a la FIP. Sabemos, ¿no?, recientemente Mercedes Marcol Pont pasa a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, hace un rato nada más, liderada por Gustavo Vélez. ¿Y qué pasa con el Banco Central, no? Allí también Massa quería tener un pie, quería tener la mirada sobre la administración de la política cambiaria, de la política monetaria, la política financiera. Así que veremos si eventualmente también en las próximas horas hay un cambio en el liderazgo del Banco Central, hoy llevado adelante por Miguel Pelle. Yo recuerdo, en pleno debate y previo a la deuda externa que le dieron luz verde desde el Congreso, fue el propio Massa el que ingresaba al despacho de Martínez, al frente del bloque kirchnerista, y al despacho de Negri, uno con otro, y fue el componedor y el que intentó, finalmente lo logró, porque el acuerdo del fondo salió siendo Massa presidente de la Cámara de Diputados. Ha tenido un rol componedor en términos generales, ¿no? Porque también en esta interna y en estas discusiones que se han dado entre el presidente y la vicepresidenta, también estuvo ahí Sergio Massa, digamos, en contacto con las dos figuras. Claro. Sí, nadie puede negar la capacidad de articulación política que tiene Massa, incluso la presencia en los medios. Él elige cuándo aparecer y cuándo cooptar agenda. Cuando se empata en los niveles de aportes de ganancia, por ejemplo. Sí. Fue una gestión de este hombre. Sí, no, por eso. Es articulador dentro de las variantes del Frente de Todos, es articulador con el empresariado, también tiene el visto bueno del mundo financiero, ¿sí? Lo cual ahí hay un nacional y exterior. Claro, lo cual también ahí hay un punto, al menos una explicación de los bonos y las acciones en suba que hemos visto en los últimos días y la baja del riesgo país y cierta estabilización, con muchas comillas, de la brecha cambiaria. Decía Feli, repasar cómo queda ahora entonces el puesto de Sergio Massa. Bueno, ministro de Economía, de Agricultura y Pesca y de Producción, y también tendrá bajo su brazo, en coordinación con ahora Mercedes Marcol Pont, la administración de los créditos que vinculan los organismos multilaterales, los organismos internacionales, los organismos bilaterales, lo cual es un punto fundamental, porque se trata de administrar los ingresos de dólares de diversos organismos. ¿Cómo le fue a Batakis precisamente? Porque digo, los 200 millones de dólares más o menos se lo dieron, qué sé yo. ¿Cómo le fue? Bueno, a ver, Batakis venía manteniendo una relación bastante tensa con Vélez en ese sentido, ¿no? Porque ¿por qué? Había varios sectores dentro del gobierno que decían Vélez está demorando algunas ejecuciones de préstamos otorgados por organismos internacionales, sobre todo los provenientes de China, para que China pueda generar inversiones. ¿Por qué? Y porque a Vélez se lo asociaba con
Estados Unidos. Estados Unidos, con establishment, ¿no? Bueno, financiero. De Sergio Massa se sabe que occidental. también tiene buena llegada con Estados Unidos y con la Totalmente. embajada de Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Preguntas que nos empezamos a hacer, porque por cada certeza hay 3 preguntas, ¿no? Me encantó eso. Me encantó eso. Es ¿Cómo que es? sí. Por cada certeza. Hay 3 preguntas. Ah, me encantó. En este caso hay 3 en serio. A ver, ¿qué va a pasar con el ministro de Agricultura y Pesca, Julián Domínguez, que se lo había posicionado en ese lugar por tener vínculo con los productores? El sábado abre la feria oficialmente con todo el show. ¿Qué va a pasar con Scioli, con Daniel Scioli? ¿Vuelve a Brasil o se queda en el equipo? Exactamente, en su momento recordemos que había llegado como el hombre que iba a darle el espaldarazo a la inyección política Chau, que al Culfas. gobierno le estaba faltando, Chau. claro, con posibles aspiraciones a la candidatura de 2023. ¿Y qué pasa con Batakis? Sí. Es la pregunta. Y te puedo sumar una más. ¿Qué A pasa ver. con el Ministerio de Trabajo? Me gustaría saber No, eso también, ¿no? ¿cuántas ¿Qué va a pasar? preguntas, Porque aparte se chica, hablaba de cuántas un preguntas. Claudio Moroni que supuestamente, Sí. como otros, ha Entonces, puesto pará. a disposición su Digo, renuncia. Sí. ¿qué pasa con Batakis? Sí. ¿Qué pasa con Scioli? ¿Qué pasa con Morón? ¿Y quién pasa con quién más? No, con Batakis, con Domínguez, Ah, con con Scioli, con Moroni. ¿Vos entendiste? Mirá cómo miran todos los muchachos. Y están todos expectantes. Estamos me todos imagino. viendo qué va a Una pasar. certeza y 3 preguntas. Exactamente. A ver, me detengo un segundo sobre Batakis. Dale. ¿No? Empaticemos un poco con Batakis, que acaba Empaticemos. de volver de una cumbre en Washington presentándose frente a la directora del Fondo Monetario, frente a funcionarios de Joe Biden, acaba de presentarse frente a funcionarios del Banco Mundial, replicando en todos los ámbitos que ella iba a mantener el acuerdo con el Fondo Monetario, que el ajuste fiscal iba a seguir su curso y sobre todo esto, que ella era la síntesis política entre Alberto Fernández, Cristina No. Fernández de Kirchner y Sergio Massa. ¿Y ahora? Vuelve en su viaje atravesada por el rumor de Massa como ministro de Economía. Y no solamente Massa no asume como ministro de Economía, sino como superministro. Sí. Y no se sabe a qué lugar quedará relegado. Déjame hacer un punto ahí también Sí. porque vamos a ir a repasar algunos tuits, pero sumar también sobre Silvina Batakis, que se hizo cargo del Ministerio de Economía en un momento en el que pleno incendio. muchos ni Totalmente. siquiera Claro. atendían el teléfono porque, claro, En era una pleno papa incendio. caliente y atendiendo la irresponsabilidad del contexto en el que renuncia el propio Martín Guzmán, ¿no? Por Bueno, supuesto. un poco ingrato quizás el devenir, porque con el correr de los días viajó a Estados Unidos, tuvo la reunión y finalmente queda afuera del Ministerio de Economía. Silvina Batakis, que además recibió el apoyo de los gobernadores, fueron los primeros que salieron a cerrar fila y a decir, es una mujer que conoce muy bien la realidad de cada una de las provincias y con la que hemos podido trabajar. Pero fíjense ustedes que hoy hay A ver. algunos gobernadores que salieron, por ejemplo, en Twitter a pedir, antes de que se confirmara el nombre de Massa, por su llegada en el gabinete. Mariano Arcioni, por ejemplo, dice, Argentina atraviesa ¿De dónde es un este momento hombre? complejo que requiere un dirigente con la capacidad Chubut de gestión de Sergio Massa, que acompañe al presidente y a su equipo para sacar al país adelante. Este es uno de los gobernadores. Bordet, sería muy valioso el aporte Sí, de Sergio terrible. Massa en el gabinete nacional. Es una persona con una amplia experiencia, mucho conocimiento que ayudaría a darle certidumbre a la población y a consolidar el programa de producción y trabajo que impulsamos desde el Frente de Todos. Y hay más, está Gustavo Sáenz también, que dice, no hay salvadores, pero sí dirigentes con capacidad y experiencia. Todos destacan la experiencia, ¿no? Sí. Para cambiar la realidad. Sin dudas, Sergio Massa es uno de ellos y creo que ¿Este tenemos... es hombre del Frente Renovador? Y creo que tenemos uno más. Sáenz es del Frente Renovador, ¿no? Es un hombre de riñón de Massa. Y Omar Perotti. Mira, Omar Perotti, que mira, realmente es Perotti, bastante reacio a hacer santafesino. A ver, ¿y qué declaraciones, dice ¿no? Perotti? Es fundamental que en estos momentos complejos todos sumemos para superar esta situación. Y sí. Sergio Massa va a fortalecer, lo dicen potencial porque todavía no estaba confirmado, fortalecería la gestión sumando la experiencia y la capacidad. Digamos, Sí. hay ahí como unos puntos en común en Sí. los tweets Sí. de todos los gobernadores que hablan de la experiencia Sí. que tiene Sergio Massa. Pero digo, fueron los gobernadores los primeros en salir a cerrar filas con Silvina Batakis. No olvidemos ayer una reunión del presidente Alberto Fernández con los gobernadores a los que llamó porque estaban reunidos en el marco del CFI. Se dice que hubo allí muchas, bueno, en realidad los reclamos que vienen teniendo en agenda, manteniendo en agenda los gobernadores, y hoy Ajá. no son todos los gobernadores, pero al menos Sí. estos 4 gobernadores salieron a tuitear a favor de Sergio Massa. Hay algo raro. Coincidente, no es raro, es coincidente. Raro ya a esta altura. Va raro a esta altura Qué del sé yo, campeonato. ¿no? Mirá, Sí. Guzmán renuncia el día del aniversario de la muerte de Perón. Bien. El ida y vuelta entre Batakis y Massa se da el día de la muerte de Eva Perón.
la medida del dólar soja. O sea... No, estoy pensando en las necrofilias. Bueno,